¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal del Relator JS. En esta ocasión les traigo el capítulo extra del volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. La trama principal del volumen 4 terminó con el epílogo, el cual nos contó sobre cómo los traidores del grupo van a empezar a poner en marcha sus planes una vez regresen a la capital. También vimos una conversación bastante profunda entre Shizuku y Kouki. Por último, el epílogo nos contó que 3 semanas después de que Kaori se fue con Hajime, la profe Aiko volvió a la capital, pero justo cuando planeaba contarle a los estudiantes sobre el tema de los dioses locos, una figura extraña apareció y se la llevó secuestrada. Lamentablemente tendrán que esperar para ver cómo continúa eso, ya que en este capítulo extra tratará sobre la nueva integrante del grupo, Kaori Shirasaki. Así como en los extras de los volúmenes anteriores, primero fueron Hajime con Yue, luego Shia y en el último fue Tio. Bueno, ahora veamos qué nos cuentan sobre ella. Espero que les guste mi relato y lo sigan apoyando para seguir trayéndoles esta historia y el siguiente volumen. Entonces, no me alargo más y comencemos este relato. Volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo extra. Kaori Shirasaki, 17 años, especialidad, conmoción y admiración. Parte 1. La primera vez que ella lo vio fue en una calle llena de gente. Ese día tuvo que ir al supermercado de la ciudad a comprar comida. Ella había estado mirando sus mensajes de texto y repasando la larga lista de ingredientes. La madre de Kaori era una cocinera excepcional, pero las especias que necesitaba para hacer sus platos solo se podían encontrar en mercados especializados. Sin embargo, a cambio de salir de su camino para conseguir ingredientes poco conocidos, Kaori pudo comer comidas de 3 estrellas todos los días. Era difícil encontrar lugares que tuvieran lo que Kaori necesitaba a veces, pero era divertido ir a explorar y ver nuevos lugares. Además, Kaori nunca pudo decirle que no a su madre, no es que ella quisiera, de todos modos. Después de todo, su madre era muy agradable, además era elegante y hermosa y todo lo que Kaori idolatraba, aunque cuando se enfadaba se convertía en un demonio. Cada vez que miraba con ira a Kaori sentía como si estuviera siendo tragada por alguna bestia monstruosa. Ni siquiera su padre podía enfrentarse a Kaoruko, la madre de Kaori. De hecho, era casi patético lo fácilmente que se rendía a las demandas de su esposa. Kaori se preguntaba qué tenía su madre que daba tanto miedo, aunque sentía que sería demasiado peligroso indagar demasiado. Kaori vio el supermercado que era su destino, al mismo tiempo escuchó a alguien gritando a lo lejos. Oye, abuela, son unos vaqueros clásicos, ¿lo sabías? ¿Tienes idea de cuánto cuestan? Una disculpa no basta, vieja bruja, será mejor que me pagues por esto. De verdad, lo siento mucho, pagaré los gastos de limpieza, así que por favor. ¿No escuchaste una palabra de lo que dije? Ninguna cantidad de tintorería puede arreglar esto. Kaori se giró para ver cuál era la conmoción. Un niño aterrorizado se escondía detrás de su abuela, que continuamente inclinaba la cabeza ante un grupo de lo que parecían ser estudiantes universitarios, los cuales parecían amenazar a la pobre anciana. Para ser honestos, parecían más delincuentes que estudiantes. La comida del niño se había derramado al suelo y una pequeñísima cantidad de la salsa había salpicado en los vaqueros clásicos del delincuente. Kaori entendió lo que debía estar pasando. No es como si los delincuentes estuvieran siendo muy sutiles al respecto. Kaori murmuró entre dientes: ¿qué debo hacer? Lo correcto sería salvarlos, ¿verdad? Pero tal vez sus vaqueros son tan caros como dice. Si lo son, ¿por qué los usaría en una calle tan concurrida como esta? Además, normalmente no le pedirías a alguien que te compensara si solo fue un accidente. En cualquier caso, estaban equivocados por aterrorizar a un niño tan pequeño por algo tan trivial. Pero incluso si ayudar es lo correcto, tengo miedo. Kaori se detuvo, incapaz de dar un solo paso hacia adelante. Cuanto más pensaba para sí misma que necesitaba salvarlos, más se aterrorizaba de los delincuentes. Su mente se centraba en su cabello teñido, la familiaridad con la que sacudían a la pobre abuela y el brillo intimidatorio en sus ojos. Sus piernas empezaron a temblar.
Kaori miró frenéticamente a su alrededor buscando a alguien a quien acudir. Sabía que era bastante patético de su parte rogar a alguien más que ayudara, pero eso era todo lo que se le ocurría hacer. Sin embargo, aunque había algunos otros curiosos, todos ellos parecían no querer ni siquiera mirarla a los ojos y mucho menos intervenir. Supongo que no tengo derecho a culparlos. Después de todo, estoy haciendo lo mismo. Ah, ya sé, llamaré a Shizuku-chan, a Koki-kun y Ryutaro-kun. De repente, Kaori recordó a sus amigos que estaban mucho más acostumbrados a este tipo de conflictos que ella. Sacó su celular y comenzó a marcar el número de Shizuku, pero antes de que pudiera presionar el botón de llamada, la situación empeoró. Me estoy cansando de esta mierda. Solo dame tu billetera, bruja. Puesto que no tienes suficiente dinero para pagar esto, iremos al banco para que me transfieras lo que necesito. Necesito tu billetera para asegurarme de que no intentes huir. Pero... Oye, es tu trabajo limpiar el desastre que hizo tu mocoso. Será mejor que no intentes salirte con la tuya. Los delincuentes planeaban exprimir a la anciana por todo lo que tenía. Kaori empezó a entrar en pánico, miró a su alrededor frenéticamente y casi se olvida de su llamada telefónica. Shizuku-chan, no llegará a tiempo, tengo que hacer algo al respecto yo misma. Kaori continuó repitiendo lo mismo una y otra vez y sin hacer ningún progreso real. Es tan aterrador, estoy aterrorizada, pero... Dicen que las mujeres son valientes. Cuando no esté segura de qué hacer, comienza dando un paso adelante. Justo cuando Kaori estaba a punto de hacer lo que Shizuku y Koki siempre le decían que no hiciera, algo más sucedió. Oye, ¿no crees que pedirle su billetera ya es demasiado? Un chico se acercó al grupo de delincuentes, tenía más o menos la misma edad que Kaori. Ella no reconoció su uniforme, así que adivinó que él iba a una de las escuelas cercanas. Kaori soltó el pie que había levantado y una vez más empezó a mirar fijamente. El chico parecía ordinario en todos los sentidos, no parecía deslumbrantemente encantador como Koki, ni estaba hecho un oso como Ryutaro. Lo único que se destacó de él fue su sonrisa problemática. A Kaori le pareció que tendría que ser muy valiente para sonreír en estas circunstancias. A pesar de todo, Kaori no podía quitarle los ojos de encima. No tienes nada que ver con esto, así que lárgate antes de que te rompa la cara. Bueno, supongo que tienes razón en que no tengo nada que ver con esto, pero ya sabes, creo que sería mejor para todos los involucrados que tomaras la tarifa de limpieza y los dejaras en paz. Aunque él mismo parecía bastante asustado, el chico se metió entre la anciana y sus acosadores. Se inclinó profundamente ante los delincuentes. Estaba siendo evasivo a propósito en un intento de calmar la atmósfera tensa. Sin embargo, lo único que consiguió fue enfurecer aún más a los delincuentes. Bien, entonces paga por ella, costará $10,000 la limpieza. A eso, el chico dio una simple respuesta: lo siento, no tengo el dinero. A pesar de su actitud evasiva, su respuesta fue sorprendentemente directa. Kaori lo encontró lindo. El delincuente agarró al chico por el cuello y lo levantó. La cara del chico palideció y el sudor empezó a caer por su frente. Intentó hablar para salir de la situación, pero el delincuente lo tiró al suelo enfadado. El delincuente parecía aún más enojado que antes. Kaori había visto a Koki y a los demás meterse en muchas peleas. Ella había visto ese tipo de ojos antes y sabía por experiencia lo que el delincuente iba a hacer después. Ella abrió la boca para gritar una advertencia, pero antes de que pudiera, el chico gruñó. El delincuente ya había empezado a patearlo. Como ella pensaba, era alguien que no tenía escrúpulos sobre el uso de la violencia. La anciana trató de ayudar al pobre chico a levantarse. Está bien, ya has hecho suficiente, dijo en voz baja mientras su nieto sollozaba en silencio. Sin embargo, ni siquiera los espectadores podían ignorar una muestra tan flagrante de violencia. Algunos de ellos habían sacado sus teléfonos celulares para presumiblemente llamar a la policía. Al menos Kaori esperaba que fuera la policía. Kaori pensó: es cierto, la policía, ¿por qué no pensé en eso? Soy tan estúpida. Se había acostumbrado tanto a Koki y a nosotros saliendo y resolviendo problemas por la fuerza que se había olvidado por completo de que la policía era lo que la gente normal necesitaba para obtener ayuda. Mientras Kaori se lamentaba de su propia inutilidad, el chico miró a sus atacantes. Su expresión era tan seria que Kaori olvidó momentáneamente el aprieto en el que se encontraba. No podía estar segura, pero se sentía como si la temperatura hubiera subido un poco, a pesar de que todavía era mitad del invierno. Las cosas progresaron rápidamente después de eso. Con una mueca de dolor, el chico abrió la boca. Por favor, no puedes estar satisfecho con el precio de la limpieza, si no, tengo otra solución en mente.
Los ojos de Kaori se abrieron de par en par con sorpresa. ¿Está planeando luchar contra ellos? Quizás es realmente bueno en artes marciales o algo así. El delincuente estaba pensando lo mismo y sus labios se enroscaron en una mueca de desprecio. ¡Oh! Puede seguir. Bien, adelante. El principal delincuente se rompió los nudillos amenazadoramente. Estaba más que preparado para esta pelea. Sin embargo... ¡Lo siento mucho por todos los problemas que he causado! El chico lo interrumpió pidiéndole disculpas con toda la fuerza de sus pulmones. Luego se postró ante el delincuente de manera exagerada. ¡Qué demonios! El delincuente que esperaba una pelea se quedó sin palabras. Estaba tan aturdido que dio unos pasos hacia atrás. Todos en la calle se pararon a mirar. No todos los días veías a alguien postrándose en la calle. Era la primera vez que Kaori también había visto algo así. Sin prestar atención a toda la atención que estaba trayendo, el chico continuó gritando y gritando. ¡Por favor, busca en tu corazón perdonarlo! Sé que este pobre niño y su pobre abuela arruinaron tus preciosos pantalones vaqueros por accidente, derramando salsa sobre ellos. Sé que es un acto diabólico que no merece otra cosa que la más horrible retribución. El delincuente vaciló. Incluso para alguien tan desvergonzado como él era vergonzoso escuchar que a un simple accidente se le llamara un acto diabólico. El efecto se multiplicó por el hecho de que el chico estaba arrodillado a sus pies. Sin embargo, la elocuente disculpa del chico no se detuvo allí. En realidad, 1 millón de yenes, ni siquiera 5 millones de yenes, ni siquiera 10 millones de yenes no serían suficientes para compensar las injusticias que hemos cometido contra ti. 10 millones. Espera un segundo, nunca dije que costara... Los delincuentes empezaron a retroceder, incluso la anciana y los espectadores se sorprendieron por el repentino arrebato del muchacho. Sin embargo, eso era exactamente lo que él quería, volver la situación más y más caótica. Aún así, esta pobre anciana no puede esperar pagar tal precio. Tiene que pagar la enorme deuda que su difunto marido le dejó. Aunque sus vecinos la denigran por ser una anciana demoníaca, ella trabaja duro todos los días solo para ahorrar suficiente dinero para ver a su nieto una vez al año. ¿Te imaginas cuánta sangre, sudor y lágrimas entraron en esa comida que ese niño derramó? De ninguna manera, esa anciana realmente tiene que lidiar con todo eso. Los otros espectadores e incluso los delincuentes parecían sorprendidos. En realidad, la misma anciana parecía igual de confundida. Ella murmuró, en realidad mi marido sigue vivo y no está endeudado. Sin embargo, no había negado la parte de que sus vecinos la denigraban. Antes de que pudiera seguir discutiendo, el chico continuó. Así que por favor, te lo ruego, muestra misericordia a estas pobres almas. Perdónalos por sus transgresiones, te lo suplico. Su voz resonó por toda la calle y todos los presentes probablemente estaban confundidos en cuanto a lo que estaba sucediendo exactamente. Sin embargo, el discurso del chico fue efectivo. Estás enfermo de la cabeza, bicho raro. ¿Qué es lo que sabes de esta anciana? De verdad, lo siento mucho, 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 mucho. Por supuesto, los delincuentes intentaron limpiar sus nombres. Sin embargo, antes de que pudieran decir algo más que unas pocas palabras, el chico volvió a interrumpir. Kaori no creía que la voz del chico pudiese hacerse más y más fuerte, pero así fue. Sonaba tan sincero también. Estaba arrodillado y todo. ¡Cállate! Vayamos a otro lado y... Por favor, cualquier cosa, menos 10 millones de yenes. Vas a matar a esta pobre anciana. Oye, espera, yo nunca pedí eso. Por favor, te lo ruego, ten piedad. ¡Cállate! ¡Cierra el pico! ¡Ten piedad! El delincuente agarró al chico por los pelos y trató de levantarlo a la fuerza. Cuando eso no funcionó, le dio una patada y le escupió, pero tampoco tuvo ningún efecto. Era como si el chico estuviera pegado al suelo. Finalmente los delincuentes comenzaron a entrar en pánico. Cuanto más tiempo se quedaran allí, peor se ponían las cosas. Ahora hasta la anciana estaba actuando, escondiendo su cara y temblando. Las cosas llegarían pronto a un punto crítico si alguien no hacía algo. Al final los delincuentes cedieron. El delincuente principal dijo, «Mierda, olvídalo, vámonos de aquí». Huyó tan rápido como sus piernas lo permitían. Sus dos lacayos le siguieron detrás. Un silencio incómodo flotaba en el aire. Nadie quería ser el primero en moverse, pero finalmente el chico arrodillado se puso de pie.
Ignoró la multitud de miradas dirigidas a él y agarró la cartera de la anciana del suelo. Se volteó hacia ella y se la devolvió. Ella tartamudeó gracias, su sonrisa parecía un poco rígida. Perdón por convertirlo todo en algo incómodo. De todos modos, me voy a casa ahora. Adiós. Con eso, el joven salió corriendo hacia la multitud. La anciana se acercó para detenerlo, pero antes de que pudiera decir algo, el chico ya se había ido. Ese fue un chico increíble. La multitud empezó a dispersarse, pero Kaori permaneció arraigada en el lugar. Estaba mirando en la dirección en la que el chico había huido. Podía sentir un ligero calor floreciendo dentro de su pecho. Y entonces, ¿sabes lo que hizo Shizuku-chan? Corrió antes de que alguien pudiera decir algo. Oye, Shizuku-chan, ¿me estás escuchando? No has dicho nada desde hace rato. Estoy escuchando. Esta es la 10ª vez que me hablas del increíble chico arrodillado. Lo sabes, ¿verdad? ¿No es increíble el chico arrodillado, Shizuku-chan? El chico asombroso que se arrodilló en la calle. Haces que parezca que su arrodillamiento sea increíble. Ah, me equivoqué, lo siento. De todos modos, Kaori, son las 2 de la mañana y tenemos escuela mañana. Entiendo que estés emocionada, pero ¿podrías parar por ahora por el bien de mi salud? ¿Qué? De ninguna manera, ya es tan tarde. Lo siento, Shizuku-chan. Kaori miró su reloj sorprendida. No podía creer que había pasado tanto tiempo hablando con Shizuku. Cuando regresó a casa sintió el ardiente deseo de contarle a alguien lo que había presenciado, y como Shizuku era la mejor amiga de Kaori, ella era la primera opción natural. Habían sido las 10 de la noche cuando ella llamó. Habían pasado 4 horas mientras ella repetía la misma historia una y otra vez. Se sentía culpable por mantener despierta a su mejor amiga durante tanto tiempo. Está bien, me gustaría que no contaras toda la historia por 10ª vez, pero entiendo que es importante para ti. Pero sabes, nunca pensé que vería el día en que estarías tan interesada en un chico. Ni siquiera puedo contar cuántos corazones de chicos has roto. Supongo que por fin ha llegado tu primavera. ¿De qué está hablando Shizuku-chan y por qué suena tan feliz? Kaori fácilmente imaginó la sonrisa que debía haber estado en la cara de Shizuku. Shizuku-chan, ¿qué quieres decir? No soy una espadachina como tú. ¿Por qué estaría rompiendo algo de alguien? Además, todavía estamos en invierno. Kaori, en cierto modo me alegra de que seas tan cabeza hueca. Además, solo porque entrene con espadas no significa que esté lastimando a la gente, ¿de acuerdo? Por favor, deja de asumir que voy por ahí matando gente como una especie de maníaca. Ups, la hice enojar. Aún así, ¿qué está tratando de decir exactamente? Lo que sea, ahora lo entiendo. Solo que no eres consciente de ello. Bueno, es el primero que yo sepa. Y es posible que ni siquiera sea un enamoramiento todavía. De todos modos, deberías echar un buen vistazo a tus propios sentimientos. Es cierto, considerando lo densa que eres, puede que no seas capaz de entenderlo después de todo. Como tu amiga, ¿debería explicártelo todo? Shizuku había empezado a murmurar para sí misma, a lo que Kaori pensó, ¿Shizuku-chan acaba de insultarme? ¿Shizuku-chan? ¿En dónde estábamos? Ahora que Shizuku estaba prestando atención de nuevo, Kaori podía sacar a relucir la otra cosa por la que había llamado a Shizuku. Por alguna razón se sintió avergonzada de preguntar, podía sentir el calor elevándose en su cara, se preguntaba por qué es tan vergonzoso. Shizuku-chan, hay un lugar donde quiero que vengas conmigo. No hay necesidad de preguntar, somos amigas, ¿verdad? Gracias, Shizuku-chan. Entonces, ¿podrías venir conmigo a la escuela de ese chico mañana? ¿Qué? Como dije, ¿podrías venir conmigo a su escuela mañana? Yo, quiero hablar con él y tal vez ver si quiere que seamos amigos. Oh no, mi cara está definitivamente roja. ¿Por qué es tan vergonzoso? Kaori empezó a golpear sus pies contra su cama, luego se envolvió en su manta y empezó a rodar. Tras un minuto de silencio, Shizuku finalmente respondió. Espera un momento, conociste al tipo hoy, ¿verdad, Kaori? Sí, ojalá hubiera tenido la oportunidad de hablar con él. Pero si ni siquiera hablaste con él, ¿cómo sabes a qué escuela va?
Lo busqué, acabo de hacer una lista de todas las escuelas secundarias de la zona y comprobé cuál tenía su uniforme. Shizuku-chan es muy lista, así que ¿cómo es que no se dio cuenta? ¿Y por qué no dice nada ahora? Quizás solo tiene mucho sueño. Hola, tierra Shizuku-chan. Lo siento, ¿estás cansada? ¿Llamo más tarde? Lo siento, acabo de ver una parte de ti que no creía que existiera. De todos modos, me parece bien, podemos ir juntas. Estoy acostumbrada a que saltes de cabeza las cosas sin pensar, pero ni siquiera sabes su nombre, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a encontrar? Probablemente se enfadaría si fuéramos por la escuela preguntando por él, así que estaba pensando que podríamos esperar junto a la puerta principal hasta que salga. Si no podemos encontrarlo allí, intentaremos esperar en el lugar donde lo vi hoy. Kaori, empiezas a sonar como una acosadora, aunque supongo que eso es todo lo que puedes hacer si ni siquiera sabes su nombre. Vamos, Shizuku-chan, no soy una acosadora. Aunque cuanto más consideraba sus acciones, más Kaori se daba cuenta de que empezaba a actuar como tal. De todos modos, eso no es importante ahora mismo. Sí, si hubiera sabido que sería tan difícil, le habría sacado una foto cuando tuve la oportunidad. Me aseguraré de conseguir una la próxima vez que lo vea. Por favor, no lo hagas. La voz de Shizuku era sorprendentemente severa. Después de eso, Kaori escuchó a Shizuku murmurando para sí misma: «Mierda, nunca me di cuenta de que mi mejor amiga tenía talento para esto». A lo que Kaori pensó: «Wow, nunca he oído una maldición de Shizuku-chan. ¿De verdad está bien? Tal vez debería colgar y dejarla dormir». De todos modos, vamos a su escuela mañana. Definitivamente voy a encontrarle y pedirle que sea mi amigo. Y entonces empezaremos a pasar el rato en nuestros días libres y tal vez hasta pueda ir a su casa. Shizuku-chan, voy a hacerlo. Es demasiado tarde para detenerla ahora. Misterioso chico arrodillado, lo siento. No hay nada más que pueda hacer por ti. Shizuku se disculpó con el chico sin nombre, cuya vida pronto se pondría patas arriba. Shizuku-chan definitivamente está actuando rara hoy, debería dejarla dormir. Lo siento, Shizuku-chan. Había pasado un año desde aquel fatídico día en que Kaori se encontró con Hajime. En ese tiempo pasaba tiempo con sus amigos como de costumbre, envolviéndose en las locuras de Kouki, envolviendo a Kouki en sus locuras y así sucesivamente. Su último año de secundaria fue muy ajetreado. Pasó gran parte de su tiempo esperando en la escuela de Hajime con la esperanza de conocerlo, pero al final nunca se conocieron. La propia Kaori no entendía por qué estaba tan obsesionada con él, pero sabía que no quería que esa fuera la única vez que lo viera. Con el paso del tiempo se arrepintió de no haberlo llamado cuando lo vio por primera vez, o al menos no haberle tomado una foto. Siempre pensaba: Dios, soy tan idiota. Shizuku se aseguró de acompañar a Kaori cada vez que fuera a ver a Hajime. Shizuku no podía permitirse dejar sola a Kaori cuando se ponía así. Sabía por experiencia que Kaori se precipitaría en todo sin pensarlo. Cuando Kaori intentó contarles el incidente a Kouki y Ryutaro, Shizuku la había detenido, y así sus intentos de descubrir la verdadera identidad del misterioso enamoramiento de Kaori permaneció como un secreto entre ellas dos. Desafortunadamente pasó un año sin que Kaori lo encontrara. Era primavera ahora y ella era una estudiante de preparatoria. Hoy fue el día de su ceremonia de entrada. Las flores del cerezo estaban en plena floración, sus pétalos revoloteaban por el aire mientras Kaori se dirigía a su nueva escuela. Estaba un poco decepcionada por no poder conocer al chico que estaba buscando, pero aún así estaba emocionada por comenzar su nueva vida como estudiante de preparatoria. Kaori, ¿qué estás haciendo? Si no te apuras nos perderemos la ceremonia de entrada. Lo siento, Shizuku-chan, me quedé viendo las flores de cerezo, son tan bonitas. Sí, sé a qué te refieres, yo también podría verlas durante horas. Shizuku se puso junto a Kaori y miró las flores. Su cola de caballo se balanceó suavemente con la brisa. Aunque solo era una estudiante de preparatoria, la expresión madura de Shizuku la hacía parecer una adulta. A Kaori le pareció que Shizuku había crecido mucho el año pasado. Kaori murmuró: «Tan bonita». «Sí, realmente lo son», contestó Shizuku mientras miraba hacia arriba. Kaori sonrió. «Me refería a ti, tonta». No los árboles, me refería a ti, Shizuku-chan, pareces una diosa.
¿Y ahora de dónde salió eso? Shizuku miró hacia otro lado avergonzada, su cara y sus orejas estaban muy rojas. Oh, se está sonrojando, qué linda es. Kaori estaba empezando a preocuparse un poco. A pesar de que Shizuku era tan hermosa, aún no había tenido un novio, ni siquiera un enamoramiento. Al principio, Kaori había pensado que Shizuku podría haber sentido algo por Kouki, ya que se conocían desde hace tiempo, pero parecía que no era así. Sería terrible si Shizuku-chan fuera engañada por un playboy porque no tiene experiencia. Como su mejor amiga, necesito advertirle. Muy bien, Shizuku-chan, será mejor que me escuches. Kaori, ¿a quién estás tratando de imitar esta vez? Esto es serio, chica. De todos modos, eres linda, Shizuku-chan, y realmente hermosa. Ahora que estamos en la preparatoria, los chicos van a estar encima de ti. Pero mi papá me enseñó que todos los chicos son lobos. Tienes que tener más cuidado de engañar a un chico que solo quiere tu cuerpo. ¿Lo entiendes? Tienes que tener cuidado con cualquier chico que intente hablar contigo. Kaori, ¿sabes lo que es un boomerang? Es esa cosa que vuelve a ti después de que la lanzas, ¿verdad? Así es esa cosa que vuelve a ti después de que la lanzas, y tus palabras ahora mismo son un boomerang. Shizuku barrió su mirada alrededor del patio. Kaori también miró a su alrededor, preguntándose de qué estaba hablando. Un grupo de estudiantes se había reunido alrededor de ellas dos, la mayoría de ellos eran hombres. Cada vez que la mirada de Kaori pasaba por cada uno de ellos, miraban apresuradamente hacia otro lado. Acto seguido, Shizuku agarró las mejillas de Kaori y las tiró. Ha sido así todo el tiempo. En serio, hay un límite a la indefensa que puedes estar. Deberías tener más cuidado, Kaori. Eso duele, Shizuku-chan, ya para. No puedo evitarlo, tus mejillas son demasiado suaves. No pensé que ya hubiera tanta gente en el gimnasio, pero supongo que solo eres un imán para las personas. Eres una niña protegida y cabeza de chorlito. Shizuku continuó jugando con las mejillas de Kaori hasta que Ryutaro finalmente llegó para llevárselas a las dos. Algunos de los espectadores ya tenían hemorragias nasales para entonces, pero una pequeña pérdida de sangre era un pequeño precio a pagar por la vista celestial de la que habían sido testigos. Capítulo extra. Kaori Shirasaki, 17 años, especialidad, conmoción y admiración. Parte 2. Suscríbete. Finalmente llegó el momento de la ceremonia de entrada. Shizuku, Kaori y Ryutaro estaban todos en la misma clase, así que se sentaron uno al lado del otro. Kouki también lo estaba, pero como era el representante de primer año, tuvo que dar su discurso primero. ¿Crees que Kouki-kun esté nervioso? Lo dudo, Kouki nunca ha estado nervioso en su vida. Sí, también dio el discurso de apertura de la secundaria, así que ya debe estar acostumbrado. Shizuku y Ryutaro no parecen preocupados en absoluto. Supongo que tampoco puedo imaginarme nada que ponga nervioso a Kouki-kun. Siempre está lleno de confianza. Además, es nuestro líder y era popular entre las chicas incluso en la secundaria. Probablemente está tan acostumbrada a lidiar con multitudes que podría dar este discurso mientras duerme. El director terminó su discurso, su peluca casi se cae varias veces y Kouki subió al escenario. La multitud estalló en gritos de alegría, todo el auditorio se sacudió de la fuerza de las voces de las chicas. Esperaba algo así, pero siempre me sorprende, dijo Shizuku mientras miraba el acto con expresión rígida. Entiendo totalmente cómo te sientes, era como si de repente hubieran entrado en un concierto de idols. El fanatismo de las fans femeninas de Kouki estaba ciertamente al mismo nivel que los fans de las idols. Naturalmente, Kouki respondió a la adulación con su sonrisa deslumbrante. No estaba perturbado por las ovaciones en absoluto. Eventualmente las ovaciones se calmaron y Kouki comenzó a dar su discurso como representante de primer año. Sus fans se aferraron a cada una de sus palabras, era como si fuera el jefe de una secta. A mitad de su discurso, Kaori escuchó a algunos de los chicos murmurar uno tras otro. Amigo, mira, ese tipo está durmiendo mientras todo esto pasa. Sé que la gente duerme todo el tiempo durante este tipo de eventos, pero no puedo creer que todo ese ruido no lo haya despertado. Es un durmiente pesado.
¿Alguien durmiendo a través de esas ovaciones? Kaori se giró para ver quién era. El chico sentado justo detrás de ella se sonrojó cuando su mirada se encontró con la de ella y se dio la vuelta apresuradamente. Kaori le sonrió disculpándose mentalmente por asustarlo. La sonrisa hizo que el cerebro del pobre chico se volviera loco. No sabía que los ojos de alguien podían girar tanto en su cabeza. Después de intercambiar la cantidad necesaria de cortesías, Kaori volvió su atención hacia el chico que estaba sentado un asiento más atrás. Cuando vio quién era, su corazón dio un salto. El chico holgazaneando en su silla con los brazos cruzados sobre su pecho era el mismo que ella había estado buscando. ¡Es él! La mirada de Kaori estaba pegada a él. Se había pasado todo un año buscándolo, esperando volver a hablar con él. Y allí estaba él, sentado justo detrás de ella. Dios mío, mi corazón late tan rápido. Estoy bastante segura de que todos los demás también pueden oírlo. Kaori sonificó el discurso de Kouki. El resto del mundo se desvaneció completamente y todo lo que quedaba en su vista era el chico. Todos los demás sonidos desaparecieron, sus sentidos estaban enfocados solo en él. Kaori, tierra Kaori, oye. Kaori se encontró forzada a volver a la realidad. Hubo otra ronda de aplausos que fue tan fuerte que hirió los tímpanos de Kaori. Parece que el discurso de Kouki ya ha terminado. Las chicas se estaban volviendo completamente locas. El auditorio volvió a estar a la vista. Kaori notó que Shizuku estaba agitando sus hombros. Date prisa y date la vuelta, los profesores te están mirando. Además, ese pobre chico morirá de una pérdida de sangre si lo sigues mirando. Ah, de acuerdo. Kaori a regañadientes apartó los ojos del chico y se volvió hacia adelante. ¡Wow! Ese otro chico realmente tiene una hemorragia nasal masiva. Espera, ahora no es el momento de preocuparse por eso. Shizuku-chan tiene razón, los profesores me están mirando. Cuando los profesores finalmente dejaron de mirarla, Shizuku se giró hacia Kaori y le susurró al oído. Kaori puso sus manos sobre su pecho e intentó calmar los salvajes latidos de su corazón. Aún un poco nerviosa, se giró hacia Shizuku. ¿Qué te pasa? Él está aquí, ¿qué hago, Shizuku-chan? ¿Él? ¿Quién es él? Espera, de ninguna manera, ¿ese es él? ¿Dónde? Detrás de nosotras, 2 filas atrás, el chico que está durmiendo. Shizuku se giró con escepticismo. No se refiere al chico con la hemorragia nasal, ¿verdad? El chico, pensando que Shizuku podría también tener un interés en él, se enderezó apresuradamente, sangre aún corriendo por su cara todo el tiempo. Los chicos que estaban sentados a su lado le miraron con compasión. Shizuku los ignoró a todos y vio al chico durmiente sentado otra fila atrás. ¿Ese chico que está durmiendo con todo este ruido de fondo es el que has estado buscando? Sí, estoy segura de ello. ¿Qué hago, Shizuku-chan? Si está sentado tan cerca de nosotras, significa que está en nuestra clase, ¿no? ¿Qué hago? Siento que mi corazón se me va a salir del pecho a este ritmo. Había una mini Kaori saltando de alegría dentro de su cabeza. ¿Realmente ocurren milagros como este en la vida real? Pasé todo un año buscándolo y ahora está sentado detrás de mí. El mundo es cruel y amable en igual medida. Incapaz de controlar sus emociones en aumento, Kaori agarró el brazo de Shizuku y empezó a tirar de ella. Las dos hablaban en voz baja, así que Ryutaro no había oído lo que ella había dicho. Les miró desconcertado, preguntándose qué estaba pasando. Todos los que estaban sentados a su alrededor y los profesores que habían estado mirando a Kaori antes miraron a ver cuál era la conmoción. Sin embargo, Kaori estaba demasiado preocupada como para darse cuenta. Shizuku sonrió suavemente y golpeó la cabeza de Kaori para calmarla. Bien por ti, Kaori. En cuanto a lo que debes hacer, obviamente debes pedirle que sea tu amigo. Pasa estos 3 años de preparatoria con él y haz tantos recuerdos como puedas. Básicamente, acércate más a él. Las palabras de Shizuku ayudaron a calmar a Kaori. Empezó a imaginarse cómo sería ir a la escuela con él, hablar sin sentido sobre lo que habían desayunado o si habían terminado sus tareas a tiempo. Basado en lo que ella sabía de él, el chico parecía bastante relajado. Probablemente no ponía mucho esfuerzo en su apariencia y venía a la escuela con el pelo de la cama y la camisa arrugada. Podríamos almorzar juntos todos los días, incluso podría hacer el almuerzo y después de la escuela caminar por la ciudad y simplemente pasar tiempo juntos. Estaría bien ir a cafés y esas cosas todos los días, pero no tengo el dinero para eso. Además, ¿y si la gente nos confunde con una pareja?
El corazón de Kaori empezó a latir mientras pensaba en los años que vendrán. Solo de pensarlo la hacía feliz. Estos van a ser definitivamente los mejores 3 años de mi vida. Ah, espera, todavía hay un gran problema. Espera un segundo, Shizuku-chan. ¿Qué se supone que debo decirle a sus padres? ¿Cómo saltaste a eso ya? Entiendo que estés emocionada, pero estás llevando esa fantasía demasiado lejos. ¿Piensas casarte con él o algo así? Vas a pasar el resto de tu vida con él, pero... en cuanto a cómo presentarte a sus padres... espera, no puedo empezar a asumir que esto es un acto consumado. No puedes, Kaori, necesitas planear tu futuro cuidadosamente si quieres una familia feliz. Shizuko-chan se ha vuelto loca. ¿Cómo puede decir cosas tan vergonzosas en público? Shizuku-chan, solo quiero que sus padres no me odien, ya que voy a ser su amiga. ¿Qué? Shizuku-chan, tu imaginación es un poco hiperactiva. ¿Qué? Shizuko se enroscó en una bola y empezó a mecerse de un lado a otro. Sus orejas eran de un rojo brillante y escondía su cara con su cola de caballo. Solo quiero meterme en un agujero y morir ahora mismo. ¿Qué demonios han estado susurrando ustedes dos todo este tiempo? Ryutaro las miró con expresión exasperada. Kaori le miró, luego siguió su mirada y vio a uno de los profesores sonriéndole demoníacamente. El primer día en la escuela de Kaori comenzó con una larga conferencia en la sala de profesores. Había pasado alrededor de un año desde aquel fatídico día, y el deseo de Kaori había sido concedido. Había llegado a pasar tiempo con Hajime Nagumo. Aunque no era de la forma en la que se había imaginado en la ceremonia de entrada. Hajime era un otaku, lo que significaba que pasaba todo su tiempo libre jugando videojuegos, viendo anime o leyendo mangas, por lo que Kaori no había tenido ninguna oportunidad de verlo fuera de la escuela. E incluso en la escuela siempre llegaba justo antes de la campana, luego dormía durante todo el día despertándose solo después de que sonaba la última campana, dejando a Kaori sin tiempo para hablar con él incluso en la escuela. Bueno, al menos ahora entendía por qué no pudo encontrarlo a pesar de que pasó mucho tiempo esperando en su escuela secundaria. Siempre se iba a casa de inmediato, así que ya era demasiado tarde para atraparlo. Y en las pocas ocasiones en que Kaori consiguió meter a Hajime en una conversación, siempre era sobre las cosas más triviales, aunque le dolía admitirlo, en realidad no era amiga de Hajime en absoluto, de hecho no eran más que simples compañeros de clase. Además, cada vez que hablaban, Hajime siempre tenía una expresión nerviosa en la cara y sus ojos daban vueltas. Se sentía como si siempre estuviera tratando de terminar la conversación lo más rápido posible, y siempre miraba a la gente que lo rodeaba y no a Kaori. Nagumo-kun no quiere hablar conmigo. Si los otros chicos te oyeran decir eso, estarían llorando lágrimas de sangre. Como siempre, Kaori fue a pedirle consejo a Shizuko. Honestamente, me sorprende que haya un chico que pueda resistirse a los encantos de Kaori. Esto requiere de un enfoque diferente. ¿Qué tal si tú también te conviertes en un otaku? Ese fue el consejo que Shizuko le dio a Kaori, y así Kaori decidió visitar la tienda que Hajime había mencionado al día siguiente. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Había demasiadas cosas en la tienda y Kaori no podía hacer cara o cruz de ninguna de ellas. Todo lo que aprendió de su visita fue que había muchas chicas de anime con sus bragas visibles, aunque estaba demasiado avergonzada para verlas bien. Shizuku-chan, basado en lo que aprendí, creo que necesito mostrarle mis bragas a... No lo hagas. Shizuko tiró con fuerza de las mejillas de Kaori. Sí, supongo que es demasiado. Probablemente pensará que solo soy una pervertida. Puede que incluso me arresten. Mira, solo dile que te interesan el anime y los videojuegos y pídele recomendaciones o algo así. Después de eso puedes hablar con él sobre sus favoritos. Eso tiene sentido. Al día siguiente Kaori puso en práctica los consejos de Shizuko e intentó hablar con él sobre sus hobbies. Al principio Hajime parecía sorprendido, o más bien desconfiado, pero la persistencia de Kaori finalmente le convenció. Comenzó a hablar con ella sobre sus programas y juegos favoritos. Con el paso del tiempo, Kaori desarrolló un interés natural en ellos, por lo que se hizo muy conocedora de la cultura. Desafortunadamente, Shizuko fue arrastrada a ese mundo con ella, incluyendo los momentos en que Kaori accidentalmente intentó comprar novelas visuales o anime hentai o mangas eróticos.
Bueno, accidentalmente. Después de todo, una chica en crecimiento como Kaori tenía un interés pasajero en esas cosas. Y así, la primera mitad del segundo año de preparatoria de Kaori pasó. Se había acercado mucho a Hajime en ese tiempo y seguía tramando planes absurdos para cerrar la brecha entre ellos de una sola vez mientras sus idílicos días pasaban, hasta ese fatídico día en que toda la clase fue transportada a otro mundo. Sus vidas cotidianas se volvieron al revés y los estudiantes comenzaron su nueva vida en este mundo cruel e implacable. A Kaori todavía no le gustaba recordar el día que habían sido convocados. Estaba llena de arrepentimientos por las cosas que debía haber hecho en ese entonces. En ese momento todavía no eran conscientes de los peligros a los que se enfrentarían. Todo parecía un cuento de hadas. Llegaron a conocer a un verdadero rey y a una princesa. Todos tenían una magia ridículamente fuerte. Honestamente, estaba un poco emocionada. Todos menos Hajime, al menos. Solo él no había sido bendecido con ninguna habilidad asombrosa o un trabajo poderoso. Kaori había sido engreída entonces. Ella se había sentido como si fuera la única que lo entendía, la única que podía ayudarlo cuando nadie más lo hacía. Si pudiera volver al pasado se habría bofeteado por ser tan tonta. Ella pensó, todo fue culpa mía. Si no hubiera sido tan engreída, podría haber ayudado a Hajime-kun antes de que fuera demasiado tarde. De todos los estudiantes, solo Hajime se había dado cuenta de lo peligroso que era este mundo desde el principio. La razón por la que había estudiado tan duro a pesar de no tener talentos especiales no era porque quería vengarse de sus bravucones, fue porque él lo sabía. Sabía que la muerte era un peligro muy real en este mundo. Mientras todos los demás habían disfrutado interpretando su papel de héroe, solo Hajime había estado aprendiendo a sobrevivir. Él era el único que se había decidido a hacer lo que fuera necesario si llegaba el momento, para seguir adelante, incluso cuando sus piernas temblaran de miedo, para arriesgar su vida si es necesario, todo por volver a casa. Él más que nadie había entendido, después de todo, es ese tipo de hombre, y yo también debería haberlo entendido. Fue ese lado de él que me atrajo en primer lugar. Cuando esa pobre abuela y su nieto estaban siendo atormentados por esos estudiantes universitarios, él había sido el único en intervenir. Mientras Kaori temblaba en sus zapatos, él había tenido la fuerza para defenderla. Era su mayor fortaleza, pero también lo que hacía que Kaori se preocupara por él. Ella lo sabía, cuando todo parecía inútil. ¿Quién había sido el primero en dar un paso adelante? Hajime. Había estado tan aterrorizado como todos los demás, pero había tenido la determinación de asumir la tarea más peligrosa, porque había gente que contaba con él para protegerles. Pero como no me había dado cuenta de eso, pensé que todo saldría bien. Aunque no tenía base para pensar eso, pensé que sería capaz de protegerlo. Y debido a mi arrogancia, lo perdí. Kaori recordó todo sobre ese momento, cómo la mano de Hajime se extendió por última vez sin agarrarse a nada antes de caer al abismo. Fue entonces cuando aprendió el verdadero significado de la desesperación, pero milagrosamente Hajime había sobrevivido y ella pudo verlo de nuevo. Sin embargo, no había vuelto solo. A su lado había estado una belleza de pelo dorado y ojos carmesí. Kaori había sido capaz de recuperarse del shock de perder a Hajime una vez porque Shizuko había estado allí para ella y porque había sido impulsada por el deseo de ver el destino de Hajime con sus propios ojos. Había tomado sus arrepentimientos, su ira y su dolor y los había convertido en una voluntad férrea. Juró no parar hasta que viera la verdad por sí misma. Sin embargo, después de su regreso, todo cambió. Era como si Kaori lo hubiese perdido por segunda vez. Hajime se había transformado en un despiadado monstruo que mataba sin dudarlo, y tenía una mujer que la amaba con todo su corazón a su lado. Ella era alguien que tenía la confianza para apoyarlo sin importar el tipo de persona que fuera. El corazón de Kaori estaba destrozado esta vez. Ella no sabía qué hacer. Ella ni siquiera se entendía a sí misma, mucho menos a Hajime. Todo lo que ella podía hacer era observar cómo los eventos avanzaban, y él hizo los preparativos para partir de nuevo. Irónicamente, fue su rival la que despertó a Kaori de su aturdimiento. Las duras palabras de Yue fueron el catalizador que ayudó a Kaori a darse cuenta de lo que realmente quería.
Su insinuación de que Kaori ni siquiera merecía su consideración avivó el fuego tenue dentro del corazón de Kaori. El desprecio de Yue enfureció a Kaori más de lo que ella misma se dio cuenta. No iba a perder con esta niña maleducada, especialmente cuando se trataba de Hajime. Podía recibir insultos, pero se negó a dejar que Yue se quedara con el título de la persona que más amaba a Hajime. Además, no fue solo eso. Una vez que Kaori volvió a mirar a Hajime con la mente más clara, se dio cuenta de que en realidad no había cambiado tanto. Había una niña que lo adoraba como un padre, una conejita que claramente lo amaba con todo su corazón, e incluso una pervertida dama mayor que parecía feliz de estar a su lado. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que necesitaba hacer. Sus sentimientos no habían sido una mentira después de todo. Podía levantar la cabeza y atacar con todas sus fuerzas. Ella podía decirle las palabras que había querido decir durante tanto tiempo. Te amo, Hajime-kun. Será mejor que te prepares. Esta vez no te dejaré escapar. Kaori Shirasaki, 17 años. Su especialidad, conmoción y admiración. Y bueno, gente, ese ha sido el capítulo extra del volumen 4 de la novela ligera de Eri Fureta. Bueno, aquí pudimos ver más a detalle sobre el día que Kaori conocía a Hajime y cómo empezó a comportarse como una acosadora, el cual diría que es su verdadera especialidad, y veremos cómo con el pasar de la historia se van dando los enfrentamientos entre Yue y Kaori. Entonces, si te ha gustado este capítulo extra, no olvides dejar tu me gusta, comenta qué te pareció este capítulo sobre Kaori y te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. En el próximo video terminaremos con este volumen 4, ya que para el siguiente les traeré algunas de las historias bonus, así ya para comenzar finalmente con el volumen 5. Bueno, eso ha sido todo por ahora, el redactor JS se despide. Como siempre, los enlaces con las listas de reproducción de los anteriores volúmenes están en la descripción. Entonces, no me queda más que decir que nos vemos en el próximo video. Adiós.